En esta sección 12 vamos a hablar de los costos y gastos deducibles o procedentes. Entonces, cuando hablamos de costos y gastos estamos diciendo que hay costos y gastos que son deducibles, que son procedentes y que tienen una aceptación fiscal. ¿Qué quiere decir que sea aceptado fiscalmente? Pues finalmente que la DIAN o la autoridad tributaria le acepte a uno que ese gasto sí correspondió y sí es válido para establecer el pago del impuesto. Vamos a mirar qué significa eso. Los costos y los gastos en Colombia, para que sean aceptados fiscalmente, se requiere que el costo o el gasto sea necesario, que tenga relación de causalidad, es decir, que esté relacionado con la actividad que yo desarrollo, que sea proporcionado, que esté bancarizado, teniendo en cuenta el límite de pagos en efectivo, que tenga un documento electrónico que soporte esa transacción, que tenga los impuestos, que se le hayan practicado retenciones, que se haya verificado el pago de la seguridad social. Esto aplica cuando se le paga a un contratista por la prestación de un servicio personal y en ese caso lo que se le va a pagar es algo así como una cuenta de cobro. En ese orden de ideas, esa persona debe aportar el pago de la seguridad social cuando supere el límite de un salario mensual, el pago que se le haga en ese mes. En esto se incluyen los gastos de la caja menor y viáticos. Muchas personas creen que la provisión que se hace para caja menor no requiere soportes. Hay que pedir todos los soportes y documentos electrónicos, así el pago se haga desde la caja menor. Cuando hablamos de impuestos, entonces yo estoy haciendo una compra o un pago que tenga una factura electrónica con IVA, con Impoconsumo si es del caso. Yo, fundación, asociación o corporación, le tengo que practicar la retención por impuesto de renta, por impuesto de ICA y por impuesto de IVA cuando corresponda. Cuando yo cumplo con todo eso en mi fundación, asociación o corporación, la DIAN me aceptará fiscalmente mis gastos. ¿Pero qué significa que la DIAN me acepte mis gastos? Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, lo primero es que los gastos o costos se puedan restar de los ingresos para establecer la ganancia y de esa forma poder establecer el impuesto a pagar. Pero miremoslo acá, veamos un ejemplo. Esta fundación o asociación o corporación tuvo unos ingresos así. En el año tuvo unas donaciones de 10 millones y venta de productos por 10 millones. El ingreso bruto fue de 20 millones. Para realizar estas ventas de 10 millones, tuvo unos costos de 5 millones, es decir, lo que le costó la mercancía que vendió. Eso quiere decir que a los 20 millones yo le resto estos 5 millones y tuvo un excedente o utilidad bruta de 15 millones. Ahora miremos los gastos. Nos están diciendo es que los gastos de la administración fueron de 10 millones y honorarios que se pagaron a terceros fueron de 10 millones. El total de los gastos fue de 15 millones. Entonces estamos diciendo que el total de los gastos fueron 15 millones más 5 millones de los costos, el total fue de 20 millones. Quiere decir que el excedente fue de cero, por lo tanto el impuesto a pagar sería cero. Pero resulta que luego de esto viene una revisión, una auditoría y se establece que de estos 20 millones de pesos que se dijo que fueron los gastos, se encontró que 10 millones de pesos no tienen factura electrónica. Se hicieron con papelitos, con esos recibitos que le dan a uno ahí donde ni se identifica bien. Entonces, en ese orden de ideas, esos 10 millones de pesos hay que llevarlos en una cuenta aparte para decir, señores DIAN, mis gastos totales fueron 20 millones, pero de esos 20 yo gasté 10 millones y no tengo el soporte que corresponde. Entonces, en la declaración de renta nos toca calcular de la siguiente forma. Si la fundación, asociación o corporación está en el régimen ordinario, le debe pagar a la DIAN el 35% de esos 10 millones de los cuales no pidió factura, es decir, 3 millones 500. O si la fundación está en el régimen especial, el impuesto a pagar es el 20%, por lo tanto será 2 millones de pesos. Esto quiere decir que cuando yo no cumplo con todo lo enunciado anteriormente, para que los gastos o costos sean aceptados fiscalmente, vamos a tener este tratamiento. Ahora, si usted
de todos los costos que son o gastos que son 20 millones, no pidió ningún recibo, no tiene factura, no tiene ningún documento electrónico, pues a esos 20 millones le tendrá que calcular el 35 o el 20 según corresponde. ¿Cuál es el límite de pagos en efectivo para que también sean aceptados fiscalmente? La norma nos está diciendo que los pagos que hago yo desde mi fundación, asociación o corporación deben ser pagos bancarizados. O sea, no debo pagar en efectivo. Quiere decir esto que me están diciendo, ojo, usted debe pagar siempre con depósito a cuentas bancarias, giros o transferencias. A excepción de cuando usted esté pagando algo en especie, por ejemplo, usted está entregando un computador para pagar un servicio que le realizaron, eso ya es otro tema. Entonces, el límite de pagos en efectivo es el 40% del total que pagó, es decir, si todo lo que yo pagué en el año fueron 100 millones de pesos, pude haber pagado hasta 40 millones en efectivo, pero que no supere 40.000 VTs. Entonces yo tengo que mirar en qué año estoy y mirar el VT en que estoy, y si 40.000 VTs me da menos, pues es el valor máximo que yo podría pagar. ¿Cuál es la recomendación? Pague todo por medio de transferencias bancarias, consignaciones, giros con tarjeta de crédito o demás. ¿Correcto? Aquí se incluyen todos los pagos que se hagan, hasta los de caja menor y los viáticos. Todo debe tener documento soporte, documento electrónico, cumplir con todos los postulados, porque cuando la DIAN le desconoce los costos o los gastos, el impuesto se le va a multiplicar. Y si la DIAN le desconoce los costos y gastos después de haber presentado la declaración de renta y después de haber sido requerido, el costo se duplica. Cuando le vamos a realizar pagos a contratistas o a personas independientes y el pago que se le hace a ellos es superior a un salario mínimo mensual, el acumulado de pagos en el mes, entonces para que ese gasto sea aceptado fiscalmente, se le debe pedir el pago de la planilla de seguridad social, porque si no, la DIAN no acepta ese gasto y vuelve a tener el mismo tratamiento. El artículo 2250 el decreto 2250-2017 en su artículo 9 dice: para la procedencia de la deducción del impuesto sobre la renta complementaria y los pagos realizados a las personas por concepto de contrato de prestación de servicios, el contratante deberá, mira aquí dice claro, deberá verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social están realizados de acuerdo con el ingreso pagado. Eso quiere decir que la persona debe cotizar como un mínimo sobre el 40% del total del ingreso a EPS, pensión y ARL. Entonces decimos, si el pago en el mes que se le haga a un contratista es inferior a un salario mínimo mensual, no está obligado a acreditar los pagos de seguridad social.